Hola, muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a continuar con la siguiente clase. En esta ocasión vamos a considerar los sistemas con masa variable. Entonces, en este caso, igualmente como en todos los sistemas mecánicos, pues partimos de la segunda ley de Newton, la cual, como ustedes saben, estipula que la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, la resultante que sería las fuerzas externas, es igual en este caso a la variación del momento con respecto al tiempo, ¿no? En un marco de referencia inercial, este P, como acabamos de decir, pues es la cantidad de movimiento del sistema en cuestión. En los problemas que habíamos considerado previamente, pues tenemos que la masa se mantiene constante en prácticamente todos los casos y pues se reduce a la forma familiar que tiene la segunda ley de Newton, que establece que la resultante de las fuerzas que actúa sobre un cuerpo de masa m es igual a la masa por la aceleración. Ahora, el planteamiento del problema que queremos abordar es qué ocurre cuando el sistema en cuestión tiene un problema de masa variable. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en la medida que el sistema o la partícula o el cuerpo se va moviendo, va perdiendo masa o va adquiriendo masa, ¿no? En ese sentido es la masa que no es constante, ¿no? Bien, entonces en este tipo de problemas partimos de la segunda ley en esta forma. De esta manera, digamos, la fuerza resultante, que captura, digamos, la información de las fuerzas externas, pues sería la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento, pero ahora debemos tomar en cuenta que la masa depende del tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener este factor más el término tradicional de la masa por la aceleración, ¿no? Entonces este primer término es lo que se llama la razón de cambio de la masa del cuerpo. Dependiendo del problema en cuestión, esta razón de cambio puede ser positiva o negativa. En particular, si es positiva, pues quiere decir que el cuerpo está adquiriendo masa, está recogiendo masa en la medida que se va moviendo, mientras que este factor sería negativo cuando el cuerpo está perdiendo masa. Entonces, básicamente, esta es toda la teoría que hay detrás. Y ahora vamos a resolver algunos problemas para poder ver cómo aplicamos estas fórmulas. Entonces el primer problema consiste en un satélite que se mueve en el espacio, en el polvo interplanetario. Entonces básicamente aquí tenemos el cuerpo de masa m, que representa la masa del satélite, se va a mover con una velocidad v en esta dirección. Vamos a considerar problemas que sean unidimensionales por la sencillez, digamos, para hacer énfasis en la cuestión de la masa variable. Entonces vamos a considerar aquí un satélite que recoge residuos del espacio y los recoge a la razón de la derivada de m con respecto al tiempo igual a una constante por la velocidad. Es decir, en la medida que el cuerpo se va moviendo, los residuos externos que hay a él los va recogiendo, ¿no? Entonces la pregunta es cuál es la desaceleración. Y pues naturalmente aquí podemos considerar el sistema de referencia del polvo, dado que se puede considerar como un sistema de referencia en reposo, y esto nos permite identificar el sistema de referencia inercial. Ahora, sobre el satélite, pues no existe ninguna fuerzas externas, ¿no? Entonces eso lo podemos tomar en cuenta. Entonces vamos a considerar eso. Y entonces si consideramos eso en la descomposición de fuerzas, bueno, en la segunda ley de Newton con masa variable, que es esta ecuación que está acá, entonces tenemos primero la razón de cambio de la masa multiplicado por la velocidad del cuerpo más la masa del cuerpo por la aceleración. Entonces, para el movimiento en una dimensión, pues consideramos que la velocidad está a lo largo de la dirección en x, es la velocidad, mientras que la aceleración pues es de esta forma. La razón de crecimiento de masa en este caso, pues es una constante c multiplicado por la velocidad. Entonces, como no hay ninguna fuerza externa que está actuando sobre el satélite, entonces la suma total de las fuerzas es igual a 0. Y simplemente escribimos aquí la razón de masa variable, que sería c por v, multiplicado por la velocidad, que sería la velocidad en la dirección x, más la masa
multiplicado por la aceleración en la dirección x, ¿no? Esto de acá nos conduce a esta ecuación diferencial no lineal para la aceleración de satélite. Entonces, este es básicamente el ejemplo, que también lo pueden encontrar ahí en el libro de Berkeley, de la serie Berkeley de mecánica. Y esto es básicamente lo que nos pedían, ¿no? Entonces, para poder atender un poquito más a la física del problema, yo hice un poquito más y busqué la solución del sistema de ecuaciones, ¿no? Para poder describir un poquito mejor la física que hay detrás de este problema. Bueno, algo que se puede observar ya de inmediato es que la aceleración que tiene el satélite es negativa, entonces hay una desaceleración como nos lo habían pedido. En la medida en que la velocidad va aumentando, esto de acá se va desacelerando, más quiere decir que va a haber, después de un largo tiempo, pues el cuerpo va a detenerse por completo, ¿no? Ahora vamos a tratar de entender un poquito esto al hacer la resolución del problema. Entonces esta es la sección de la solución del sistema de ecuaciones. Entonces observemos, la primera observación es que esta primera ecuación nos dice básicamente que la masa por la velocidad, es decir, la cantidad de movimiento, es una constante. O sea, en otras palabras, lo que quiere decir esto es que el momento que lleva el cuerpo, que en este caso es el satélite, además considerando la masa variable, es decir, que el momento de los residuos que está recogiendo, ese momento total se debe mantener constante. Entonces eso se captura básicamente en esta cantidad. Entonces, como esto es constante, quiere decir que al tiempo t0, si esta m al tiempo t0 igual a 0 es igual a m0, y esta es la velocidad al tiempo 0, entonces quiere decir que m0 por v0 pues es el valor de la cantidad de movimiento al tiempo t0 igual a 0, ¿okay? O sea, al tiempo 0. Entonces esa cantidad debe ser igual a el momento o la cantidad de movimiento en cualquier otro tiempo posterior, es decir, a m por v. Entonces aquí ya tenemos una ecuación que podemos considerar y que es válida para todo el tiempo, iniciando en tiempo t igual a 0. Entonces lo que hacemos es, de esta ecuación despejamos a la velocidad y la sustituimos en ecuación 1. ¿Okay? De esta forma obtenemos esta ecuación y podemos observar que si nos pasamos la masa m multiplicando, entonces obtenemos esta ecuación y aprovechamos esta identidad que demostramos en clase, que sería la derivada con respecto al tiempo de m cuadrado sobre 2, utilizando aquí la regla de la cadena. Tenemos que esta cantidad pues tiene que ser igual a esta constante, ¿no? Que es c, la constante que aparece en la razón de crecimiento de masa, multiplicado por la cantidad de movimiento en el instante t igual a 0, ¿no? Entonces esta es una constante y podemos hacer una integral muy sencilla respecto al tiempo, que sería hacer esto, ¿no? Y bueno, pues al tiempo t igual a 0, pues la masa es m0, como ya dijimos, y al tiempo t, pues la masa es m, simplemente la denotamos de esta manera. Entonces tenemos esta ecuación, y de aquí, con una simple álgebra, pasando este para allá, factorizando este m0, multiplicando por el 2 y sacando la raíz cuadrada, obtenemos ya la masa que va adquiriendo el cuerpo en la medida que el tiempo va avanzando. Observen que aquí, como esta es una potencia positiva, en la medida que el tiempo t va aumentando, la masa del satélite va creciendo, ¿no? Porque digamos el satélite es como un cuerpo, como un satélite que recoge los residuos o basura extraterrestre, ¿no? Entonces va aumentando la masa, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con la velocidad del satélite? Bueno, pues justamente como tenemos que la masa por la velocidad es una constante, es decir, la cantidad de movimiento es una constante, pues de aquí nada más despejamos la velocidad, porque ya tengo la masa, entonces haciendo las cuentas, pues nos da esta cantidad. Y como podemos observar ahora que aparece una potencia negativa, eso significa que en la medida que el tiempo va avanzando, la velocidad va disminuyendo. Eso se expresa más claramente en esta gráfica, en donde tenemos la masa al inicio, al tiempo 0, esta es la masa m0, y aumenta según esta raíz cuadrada
de esta manera, entonces la masa va a ir creciendo, no se satura, sino va a ir creciendo indefinidamente, mientras que para la velocidad sí va a ir deteniéndose, ¿no? Entonces, después de un tiempo muy largo, de hecho, estrictamente hablando, en tiempo infinito, el cuerpo va a tener una velocidad cero. Entonces, este es básicamente el primer ejemplo. Y bueno, ahora vamos a continuar con otro ejemplo, que es el problema del vehículo espacial, que ese lo presentamos acá. Entonces, básicamente, ¿qué consiste este problema? Básicamente tenemos un vehículo que se mueve en el espacio, también en ausencia de fuerzas externas, y este vehículo se mueve con respecto al sistema de laboratorio a una velocidad v, pero tiene la característica de que el vehículo va sacando gas, ¿no? Va sacando este gas, y la razón o la velocidad con la que saca el gas, con la que arroja el gas desde el vehículo, pues es a una velocidad v0 mayúsculo, y por lo tanto respecto al sistema de laboratorio, pues la velocidad con la que nosotros observaríamos el movimiento del gas, pues sería esta velocidad v que lleva el vehículo menos la velocidad respecto al vehículo, ¿no? Entonces v menos v0 mayúsculo, ¿no? La razón de pérdida de masa del vehículo pues sería m punto igual a menos alfa, y también consideramos que estamos en ausencia de fuerzas externas, por lo tanto la fuerza total resultante es igual a cero. Entonces aquí el primer punto es cómo planteamos la ecuación de movimiento. Entonces igualmente vamos a utilizar la segunda ley de Newton cuando consideramos los sistemas de masa variable. Entonces aquí está esta ecuación, pero ahora debemos tomar en cuenta que el sistema está constituido en todo momento, bueno, desde que el gas sale del vehículo, del gas y del vehículo, ¿no? Entonces el sistema se tiene que considerar como un sistema conjunto, ¿no? Del vehículo y del gas. Entonces en ese caso, cuando hacemos esta descomposición, debemos tomar en cuenta la velocidad del vehículo, ¿ok? La aceleración del vehículo, multiplicado por la masa. No hay aceleración del gas porque la velocidad es constante. Entonces, ahora debemos tomar en cuenta aquí la razón con la que está sacando el gas del vehículo multiplicado por la velocidad, ¿no? Este es como el término estándar. Pero ahora tenemos que tomar en cuenta que también el gas está aumentando su masa, ¿no? Entonces, como está aumentando su masa, lo hace exactamente en la razón en la que el vehículo pierde su masa. Entonces digamos que el vehículo pierde su masa de esta manera, con esta razón menos alfa, mientras que el gas aumenta su masa simplemente con el signo negativo, ¿ok? Por conservación de masa, ¿no? Entonces necesitamos agregar este término que sería la razón con la que está aumentando la masa del gas y la velocidad con la que nosotros observamos la velocidad del gas, ¿ok? Entonces observemos que este término es exactamente este término que está acá. Entonces cancela con este término y obtenemos simplemente esta ecuación, ¿no? Porque todo esto tiene que ser igual a cero, porque ya dijimos que estamos en fuerzas externas. Consideramos también el caso unidimensional, entonces tenemos básicamente esta ecuación. Ahora aquí uno podría estar tentado a resolver aquí simplemente la velocidad, pero recordemos que la masa depende del tiempo, ¿ok? Entonces, pues lo que hacemos primero es resolver la ecuación de la razón de pérdida de masa del vehículo, que sería esto, y entonces esta ecuación pues es simplemente la solución de esta ecuación diferencial, ¿sale? ¿Vale? Y esta ecuación la sustituimos en la ecuación para la velocidad, para la aceleración, perdón. O sea, es decir, en esta forma, aquí simplemente agarramos esta masa y la sustituimos aquí y obtenemos esta ecuación. Entonces ahora sí ya podemos integrar respecto al tiempo, integrando de este lado, de ambos lados con respecto al tiempo, desde 0 hasta un tiempo t. Obtenemos que al tiempo 0, pues la velocidad del vehículo sea v0, v minúscula v0, mientras que al tiempo t la velocidad del vehículo es v. Acá simplemente haciendo, aquí por ejemplo lo único que hice es sacar esta m0 como factor común, para eso tuve que haber dividido aquí m0,
Y bueno, esta integral la pueden hacer de diversas formas. El resultado básicamente es este logaritmo, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden agarrar este término y hacer un cambio de variable, llamarle u, sacas tu diferencial, este factor va a cancelar justamente este término y entonces evalúas desde t0 hasta t, ¿no? Entonces obviamente en el término aparece como una división aquí, porque cuando el tiempo es 0, pues aquí va a ser logaritmo de 1 es 0, ¿no? Entonces por eso aparece aquí ese término. Bien, entonces esta ecuación la puedes escribir, básicamente el resultado del problema es este. Ahora aquí hay una observación interesante. Uno puede observar la ecuación matemática, el resultado matemático, y uno puede tener la curiosidad de que hay un tiempo matemático, o sea, un valor t, para el cual alfa t es igual a m0, ¿no? Entonces físicamente no existe el t para el cual esto ocurre, puesto que no todo el vehículo es un combustible. Es decir, no toda la masa del vehículo se va a transformar en gas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ocurre físicamente? Es que, o sea, obviamente matemáticamente la velocidad de aquí va a ir creciendo el vehículo, ¿no? Que es justamente el mecanismo con el cual los cohetes se pueden autopropulsar en el espacio. Entonces, va a aumentar la velocidad y eventualmente el tiempo pues tiene que rebasar este valor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que a este tiempo t0, pum, ya acabó el combustible. ¿Okay? O justo un poco antes, acaba el combustible y en ese momento pues ya no tiene manera de seguir aumentando su velocidad y la velocidad que tendría el cohete sería simplemente este valor, ¿sale? A esta constante, ¿no? O sea, es un poquito antes ese tiempo, antes de que acabe el combustible, ¿no? Y a partir de ahí la velocidad se va a mantener a la velocidad con la que quedó cuando ya acabó el combustible. Aquí lo puse obviamente hasta el momento extremo, en el instante previo antes de que ocurra este t estrella igual a m0 sobre alfa, ¿no? Que sería como la máxima eficiencia que puedes alcanzar, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar con el último problema, problema de Newton con masa variable. En este caso es otra clase de problemas de masa variable, que tenemos una cadena, digamos la cadena pues la puedes pensar como una cuerda continua, elástica, bueno no elástica, perdón, flexible, ¿okay? Y vamos a considerar que la cadena cae, ¿no? Digamos desde una altura, ¿no? Digamos que yo aquí tengo estirada completamente la cadena y al inicio, en el instante tiempo igual a 0, la voy a soltar y esta cadena va a caer, ¿no? Entonces, obviamente, pues después de un tiempo positivo, digamos aquí, este espacio va a recorrer, este punto, digamos, va a recorrer esta distancia S, y obviamente como esta distancia S se va a acomodar, digamos, el tamaño S de la cadena se va a acomodar aquí en el piso, y aquí se va a ejercer una fuerza normal sobre todo este pedazo de cadena que cayó ya al piso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esa fuerza normal? ¿Cómo determinamos esa fuerza normal? Entonces también se puede plantear como un problema de masa variable, porque justamente cuando va cayendo, digamos que va, ya la cantidad de masa que hay en la cadena es menor, ¿okay? Entonces se puede considerar como un problema de masa variable. Entonces pues planteamos nuestro problema, usamos la segunda ley de Newton de masa variable, que nada más que ahora tenemos que tomar en cuenta el hecho de que si hay una fuerza externa, que es la fuerza de gravedad, y entonces esa fuerza externa, pues usamos la ecuación de la segunda ley de Newton en el problema de masa variable. Tenemos la masa por la aceleración de la cuerda más la razón de cambio de masa, que en este caso es la razón de cambio de masa multiplicado por la velocidad igual a la fuerza de gravedad, ¿no? Que en este caso es negativa porque pues, la fuerza de gravedad siempre va hacia abajo. Bien, entonces ahora observemos este término. Este término es básicamente la fuerza que ejerce la cadena sobre la mesa, o sea, este pedazo de fuerza que va aumentando,
que ejerce la cadena sobre la mesa. Entonces quiere decir que el signo negativo de esa cantidad sería la fuerza que ejerce, por la tercera ley de Newton, la fuerza que ejerce la mesa sobre la cadena, ¿no? Es decir, la cadena que ya está en el piso. ¿Okay? Entonces aquí, como lo puse, el término m db en dt, o sea, es decir, m por la aceleración, es la fuerza de la cadena sobre la mesa. Entonces la fuerza buscada pues es el negativo de esto. Entonces de aquí simplemente utilizando la ecuación anterior, que aquí la voy a mostrar, es decir, esta ecuación, pues de aquí despejamos este término y la multiplicamos por un signo menos, entonces obtenemos esta ecuación. ¿Okay? Y pues esta ecuación, déjenme acomodo mejor. Esta ecuación básicamente se descompone con la masa por la aceleración de la gravedad más la razón de masa multiplicado por la velocidad. Ahora vamos a entender un poquito cuál es esta masa y cuál es esta razón de la masa de la razón de masa, ¿no? Esta B pues es simplemente la velocidad que tiene al momento en el que ya este punto recorrió esta longitud S, ¿no? Sería ese punto. Ahora observemos que la densidad de cadena es uniforme, ¿no? Por sencillez vamos a considerarlo de esa manera. Entonces la densidad pues es la masa por unidad de longitud. Entonces en este caso la longitud S, que sería la longitud S que ya recorrió, ¿no? O sea, si yo agarrara lo que ya está aquí en la mesa, en la plataforma, y yo lo estirara, pues esa es la misma longitud que está acá, ¿no? Porque dijimos que es inextensible, es flexible, pero es inextensible. Entonces la longitud de cadena que está aquí en el piso, pues tiene longitud S, ¿no? Entonces quiere decir que esa densidad debe ser la masa sobre S. Quiere decir que la masa que debemos tomar en cuenta para calcular la fuerza que ejerce la mesa sobre la cadena es justamente ρ por S. Entonces simplemente esto lo sustituimos acá y esto nos da este primer término, ¿no? ρgs. Ahora este término, ρ es uniforme, como hemos dicho. Entonces la variación de masa es simplemente la variación de S. Y la variación de S con respecto al tiempo pues es la velocidad. Entonces por eso aparece este término. Y simplemente ds en dt lo denotamos por ese punto. Por lo tanto, eso nos da que la fuerza que ejerce la plataforma sobre la cadena es ρgs más ρs punto cuadrado. Ahora este punto que cayó aquí, cayó en caída libre. Quiere decir que yo aquí voy a elegir este marco de referencia inercial, o sea, este marco de referencia coordenada donde aquí inicia en 0. Entonces quiere decir que en caída libre, pues esto es igual a menos gt cuadrado sobre 2, o sea, inicia en 0, y a la longitud S, pues es esto, y la velocidad es exactamente menos g por t. Y esto de acá, combinando estas dos ecuaciones, nos conduce justamente que a ese punto cuadrado es igual a 2gs. O sea, nada más lo que hacemos es elevamos al cuadrado esto, despejamos aquí t cuadrado, lo sustituimos acá y esto nos da justamente esta relación. Entonces esto lo sustituimos nuevamente en el balance de fuerzas que consideramos y esto nos conduce a este resultado. Es decir, que la fuerza normal ejercida por la mesa sobre la cadena o el pedazo de cadena que ya cayó es exactamente ρ, 3 veces la densidad de la cadena multiplicado por la aceleración de la gravedad multiplicado por la longitud que ya se recorrió. Y bueno, con esto terminamos el tema de masa variable. Todavía nos hace falta considerar un tema más para completar la discusión. Déjenme revisar. Aquí tengo el libro de Berkeley. Entonces, el tema que me falta considerar para completar ya lo que sería el capítulo 6 de conservación de cantidad de movimiento y el momento cinético, justamente es el momento angular. Entonces básicamente nos hace falta conservación de momento angular. Acá en el libro le llaman conservación de momento cinético. Y ahí también va a aparecer el concepto de torca. Vamos a ver algunos problemas. Por ejemplo, también de aquí aparece la segunda ley de Kepler. ¿Okay? Pero entonces
Recuerden que las tareas que nosotros encargamos también cuando tenemos las clases presenciales es resolver todos y cada uno de los problemas, bueno, al menos el 50% de los capítulos, ¿no? Entonces, pues tienen que tomar en cuenta eso, que para el próximo Chibi examen correspondiente a lo de movimiento de conservación de momento, pues tienen que haber resuelto los problemas del capítulo 6. Como un mensaje que también lo voy a recalcar en el grupo de Facebook, el Chivexamen que se va a realizar el próximo viernes, ese solamente sobre el capítulo, bueno, sobre el principio de conservación de energía, ¿no? Sobre el capítulo correspondiente del principio de conservación de energía, para que lo tomen en cuenta. Bueno, pues hasta luego y pónganse a estudiar.